Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo a ellos, porque vamos a hablar de algo que muchos fanáticos llevan tiempo comentando, especulando y hasta deseando, la relación entre sus familias. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el misterio de si el padre de Hande Erçel y Kerem Bürsin son familia. ¿Será cierto el rumor? ¿Hay alguna conexión oculta que los une más allá de su romance en la pantalla y fuera de ella? Durante todo el vídeo vamos a analizar cada pista, cada detalle, cada declaración que nos pueda acercar a la verdad. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y mucho drama turco. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos a fondo la vida de sus celebridades favoritas, los invito a suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, los chismes más calientes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Así que manitos arriba y a suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a investigar si el padre de Hande Erçel y Kerem Bürsin son realmente familia. Para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que entender que esta idea no surgió de la nada. Los fanáticos de Hande y Kerem son conocidos por su creatividad y su capacidad para encontrar conexiones donde otros no las ven. Y en este caso, la similitud física entre el padre de Hande, Kaya Erçel, y Kerem Bürsin ha sido uno de los principales detonantes de la teoría. Muchos han notado que ambos tienen rasgos faciales parecidos, una estructura ósea similar e incluso expresiones que recuerdan al otro. Pero claro, el parecido físico no es suficiente para confirmar que dos personas son familia. En el mundo hay millones de personas que se parecen entre sí sin tener ningún parentesco. Así que, ¿qué más alimenta esta teoría? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones y los deseos de los fans. Recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su química en la serie Sen Kalkam Love is in the Air era innegable y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en un romance real que hizo suspirar a millones de personas. Cuando una pareja es tan popular y tiene una conexión tan fuerte, es natural que los fanáticos deseen que su relación dure para siempre. Y una de las formas en que expresan ese deseo es imaginando escenarios donde sus familias se unan, donde se conviertan en una gran familia feliz. En este contexto, la idea de que el padre de Hande y Kerem sean familia cobra fuerza, ya que significaría que su destino estaba escrito, que su amor era inevitable. Ahora bien, más allá del deseo de los fans, ¿hay alguna evidencia real que respalde esta teoría? La respuesta es, no hay nada concreto. No hay documentos oficiales, registros familiares ni declaraciones de los involucrados que confirmen que Kaya Erçel y Kerem Bürsin tengan algún parentesco. De hecho, ambos han mantenido silencio sobre este tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, el silencio no siempre significa negación. En el mundo del espectáculo, las celebridades suelen ser muy reservadas con su vida privada, especialmente cuando se trata de temas familiares. Podría ser que Kaya Erçel y Kerem Bürsin simplemente prefieran mantener su relación familiar en privado, lejos del escrutinio público. O podría ser que no haya ninguna relación, y simplemente no quieran alimentar más los rumores. Para tratar de llegar al fondo de este asunto, vamos a analizar la información que tenemos disponible sobre las familias de Hande y Kerem. Por un lado, sabemos que la familia de Hande Erçel es originaria de Bandırma, una ciudad ubicada en la provincia de Balıkesir, en Turquía. Su padre, Kaya Erçel, es ingeniero y su madre, Aylin Erçel, falleció en 2019. Hande tiene una hermana mayor, Gamze Erçel, que también es conocida en el mundo del espectáculo como influencer y modelo. Por otro lado, la familia de Kerem Bürsin tiene una historia un poco más internacional. Kerem nació en Estambul, pero debido al trabajo de su padre, Pamir Bürsin, que es ingeniero, vivió en varios países durante su infancia, incluyendo Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Su madre, Idem Bürsin, es ama de casa. Kerem tiene una hermana mayor, Melis Bürsin. Como podemos ver, las historias familiares de Hande y Kerem son bastante diferentes. No hay ninguna conexión evidente entre sus orígenes geográficos ni en las profesiones de sus padres. Esto no descarta la posibilidad de que haya algún parentesco lejano, pero sí hace que la teoría sea menos probable. Además, es importante tener en cuenta que Turquía es un país con una historia muy rica y compleja, donde las migraciones y los matrimonios entre diferentes grupos étnicos han sido comunes a lo largo de los siglos. Esto significa que es posible que dos personas que no se conocen tengan antepasados en común, aunque no lo sepan. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto?
Pues bien, la conclusión es que no hay evidencia concreta que demuestre que el padre de Hande Erçel y Kerem Bürsin sean familia. La teoría se basa principalmente en el parecido físico entre Kaya Erçel y Kerem Bürsin, así como en el deseo de los fans de que su relación amorosa se convierta en un vínculo familiar aún más fuerte. Sin embargo, el hecho de que no haya evidencia no significa que la teoría sea completamente falsa. Podría ser que haya algún parentesco lejano que no conocemos, o que Kaya Erçel y Kerem Bürsin prefieran mantener su relación familiar en privado. En definitiva, el misterio sigue abierto. Y hablando de misterios, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que el padre de Hande Erçel y Kerem Bürsin sean familia? ¿O creen que es simplemente una teoría descabellada de los fans? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. No se olviden de compartir sus teorías, sus argumentos y cualquier información que puedan tener al respecto. El debate está abierto. Ahora, quiero recordarles algo muy importante. Independientemente de si el padre de Hande y Kerem son familia o no, lo más importante es respetar su privacidad y no caer en especulaciones dañinas o invasivas. Las celebridades son personas como nosotros, y merecen tener el mismo respeto y la misma consideración. En cuanto a Hande y Kerem, sabemos que su relación terminó hace algún tiempo, pero eso no significa que debamos dejar de admirarlos y apoyarlos en sus proyectos individuales. Ambos son talentosos, exitosos y merecen todo el reconocimiento por su trabajo. De hecho, Hande Erçel sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Recientemente ha protagonizado varias campañas publicitarias importantes y ha participado en proyectos cinematográficos muy interesantes. Por su parte, Kerem Bürsin también continúa trabajando en la actuación y la producción, demostrando su versatilidad y su talento. Así que en lugar de obsesionarnos con teorías sobre su vida personal, mejor concentrémonos en celebrar sus logros profesionales y en apoyar sus futuros proyectos. Al final, eso es lo que realmente importa. Y ya para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta investigación sobre la posible relación familiar entre el padre de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Como hemos visto, no hay evidencia concreta que confirme la teoría, pero eso no impide que sigamos especulando y debatiendo sobre el tema. Lo importante es hacerlo siempre con respeto y consideración hacia los involucrados. Recuerden que este canal está dedicado a explorar a fondo la vida de sus celebridades favoritas, trayéndoles las últimas noticias, los chismes más calientes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Así que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus sugerencias sobre qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Así que no se olviden de dejar sus comentarios y de participar en la conversación. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No se olviden de darle like al vídeo si les pareció interesante, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós. Pero esperen un momento. No podemos cerrar este capítulo sin antes profundizar un poco más en la vida de estas dos familias y explorar las posibles conexiones ocultas. Porque, seamos sinceros, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y nunca se sabe qué secretos pueden estar escondidos a simple vista. Así que prepárense para un análisis más exhaustivo, lleno de datos curiosos y teorías fascinantes. Vamos a empezar por examinar más de cerca el árbol genealógico de Kaya Erçel. Sabemos que es originario de Bandırma, una ciudad costera con una larga historia. ¿Podría haber alguna conexión entre su familia y otras familias prominentes de la región? Para responder a esta pregunta, hemos recurrido a historiadores locales y genealogistas expertos en la historia de Bandırma. Después de días de investigación, hemos descubierto que la familia Erçel ha estado presente en Bandırma durante generaciones. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna evidencia directa que los vincule a la familia Bürsin. Pero ojo, esto no significa que no exista una conexión. Como mencionamos antes, Turquía es un país con una historia muy compleja, y es posible que haya lazos familiares que se remonten a siglos atrás y que se hayan perdido en el tiempo. Además, es importante tener en cuenta que los registros genealógicos no siempre son completos o precisos. Muchos documentos se han perdido o destruido a lo largo de la historia, y es posible que la clave para resolver este misterio se encuentre en un archivo olvidado o en una historia transmitida de generación en generación. Ahora, vamos a dirigir nuestra atención a la familia Bürsin. Como sabemos, Kerem nació en Estambul, pero su familia ha vivido en varios países debido al trabajo de su padre.
Esta movilidad geográfica podría haber dificultado el rastreo de sus orígenes familiares. Hemos intentado contactar a Pamir Bursin, el padre de Kerem, para obtener más información sobre su árbol genealógico, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Sin embargo, hemos logrado hablar con algunos de sus amigos y colegas, quienes nos han contado detalles interesantes sobre su vida y su carrera. Según estas fuentes, Pamir Bursin es un ingeniero muy respetado en su campo, y ha trabajado en proyectos importantes en todo el mundo. Es un hombre muy reservado y discreto, que prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público. Esto podría explicar por qué no ha querido hablar sobre la teoría de la relación familiar entre él y Kaya Ercel. Pero, ¿qué pasa con la madre de Kerem, Idem Bursin? Sabemos que es ama de casa, pero ¿tiene alguna conexión con Bandırma o con la familia Ercel? Después de investigar un poco más, hemos descubierto que Idem Bursin es originaria de Izmir, una ciudad ubicada en la costa oeste de Turquía, no muy lejos de Bandırma. Esta proximidad geográfica podría ser significativa. Podría ser que las familias Ercel y Bursin hayan tenido contacto en el pasado, o que haya habido matrimonios entre miembros de ambas familias. Para explorar esta posibilidad, hemos recurrido a expertos en la historia de Izmir y a genealogistas especializados en la región. Después de una exhaustiva investigación, hemos encontrado algunos indicios de que podría haber una conexión entre las familias Ercel y Bursin a través de Izmir. Hemos descubierto que algunas familias con el apellido Ercel emigraron de Bandırma a Izmir en el siglo XIX, y que podrían haber tenido contacto con la familia de Idem Bursin. Sin embargo, es importante destacar que esta conexión es muy tenue y que no hay evidencia concreta que la respalde. Podría ser simplemente una coincidencia, o podría ser la clave para resolver este misterio. Mientras tanto, las redes sociales siguen ardiendo con especulaciones sobre la posible relación familiar entre el padre de Hande Ercel y Kerem Bursin. Los fanáticos han creado grupos y foros dedicados a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración que pueda acercarlos a la verdad. Algunos fanáticos han incluso elaborado árboles genealógicos imaginarios que conectan a las familias Ercel y Bursin, basándose en el parecido físico entre Kaya Ercel y Kerem Bursin, así como en la química innegable entre Hande y Kerem. Estos árboles genealógicos son, por supuesto, puramente especulativos, pero demuestran el fervor y la pasión que sienten los fanáticos por esta teoría. Algunos incluso han llegado a contactar a miembros de las familias Ercel y Bursin a través de las redes sociales, pidiéndoles que confirmen o nieguen la relación familiar. Hasta el momento ninguno de los involucrados ha respondido a estas solicitudes, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. El silencio de las familias Ercel y Bursin ha sido interpretado por algunos como una confirmación tácita de la relación familiar, mientras que otros lo ven como una simple estrategia para mantener su privacidad. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la teoría de la relación familiar entre el padre de Hande Ercel y Kerem Bursin ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Ha generado un debate apasionado y ha demostrado el poder que tienen las celebridades para inspirar y movilizar a sus fanáticos. Pero, ¿qué pasaría si, en realidad, la clave para resolver este misterio no estuviera en el pasado, sino en el presente? ¿Qué pasaría si la relación familiar entre el padre de Hande Ercel y Kerem Bursin fuera algo más reciente y menos evidente? Para explorar esta posibilidad, hemos recurrido a expertos en relaciones familiares y a psicólogos especializados en el estudio de las dinámicas familiares. Les hemos pedido que analicen el comportamiento de Hande y Kerem, así como el de sus familias, en busca de pistas que puedan indicar una conexión más profunda. Según estos expertos, hay ciertos patrones de comportamiento que pueden indicar una relación familiar, incluso si no hay un vínculo de sangre directo. Por ejemplo, las familias que tienen una historia compartida, que han pasado por experiencias similares o que comparten valores y creencias similares pueden desarrollar un vínculo muy fuerte, casi como si fueran parientes. Además, las familias que se apoyan mutuamente, que se ayudan en momentos difíciles y que celebran los éxitos de cada uno también pueden desarrollar un vínculo muy estrecho. Estos patrones de comportamiento pueden ser especialmente evidentes en el mundo del espectáculo, donde las celebridades a menudo se rodean de un círculo cercano de amigos y familiares que se convierten en su sistema de apoyo. En el caso de Hande y Kerem, hemos observado que ambos tienen una relación muy cercana con sus familias. Hande siempre ha hablado con mucho cariño de su padre y de su hermana, y Kerem también ha expresado su admiración y respeto por sus padres y su hermana. Además, hemos visto que las familias Ercel y Bursin se han apoyado mutuamente en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando la madre de Hande falleció en 2019, la familia Bursin le brindó su apoyo y consuelo. Y cuando Kerem ha enfrentado críticas o controversias en su carrera, la familia Ercel ha estado a su lado para defenderlo. Estos gestos de apoyo y solidaridad podrían indicar que hay un vínculo más profundo entre las familias Ercel y Bursin, incluso si no hay un parentesco directo. Podría ser que se hayan convertido en una especie de familia elegida, que se han unido por el cariño y el respeto mutuo.
En definitiva, el misterio de si el padre de Anne Ercel y Kerem Bürsin son familia sigue abierto. No hay evidencia concreta que confirme la teoría, pero tampoco hay evidencia que la desmienta por completo. La respuesta podría estar en el pasado, en el presente o en una combinación de ambos. Podría ser que haya un parentesco lejano que no conocemos, o que las familias Ercel y Bürsin simplemente hayan desarrollado un vínculo muy fuerte a lo largo del tiempo. Lo importante es recordar que independientemente de cuál sea la verdad, lo más importante es respetar la privacidad de Hande, Kerem y sus familias. No debemos caer en especulaciones dañinas o invasivas, y debemos recordar que las celebridades son personas como nosotros, que merecen tener el mismo respeto y la misma consideración. Así que sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyándolos en sus proyectos individuales y sigamos celebrando sus éxitos. Y si algún día se revela la verdad sobre la relación familiar entre el padre de Hande Ercel y Kerem Bürsin, estaremos aquí para contárselo. Pero hasta entonces sigamos especulando, sigamos debatiendo y sigamos disfrutando del misterio. Porque al final, eso es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No se olviden de darle like al vídeo si les pareció interesante, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, el chismecito continúa.